Tenemos ya contacto con nuestros amigos Carlos Matos, Rodrigo Romera y no sé si está Gabriela Troiano. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes Mario. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, queríamos también con Rodrigo, por supuesto, enviarle un enorme abrazo a Daniel. Cuando me enteré hoy a la mañana del fallecimiento del papá de Daniel, la verdad yo no lo pude llamar, estaba en la calle, estábamos yendo con mi señora a lo de mi suegra y me comuniqué con Rodrigo y él estaba haciendo las compras del día de hoy. Y la verdad todavía no nos habíamos podido poner en contacto con Daniel para hacerle llegar nuestro afecto. Si bien no nos conocemos personalmente, pero después de un año casi de este año de trabajo, ¿no? De las reuniones virtuales y demás, lo consideramos, además de un compañero, un amigo, ¿no? Entonces, queríamos estar, por supuesto, cercanos a Daniel, así que bueno, aprovechamos primero para saludarlo a Daniel a través de estos micrófonos, pues ya lo haremos telefónicamente y personalmente en algún momento. Bien. Así que, bueno, acá estamos. No sé si Rodrigo se había comunicado hoy con Gabriela. Han habido algunos inconvenientes con internet. No sé, Rodrigo, si Gabriela está conectada. No, hola Mario. Hola Rodrigo. No, Gabriela no está conectada hasta el momento. Seguramente se podrá conectar en los minutos sucesivos. Si yo pude comunicarme con Daniel, le expresé mi... qué bueno. Y bueno, nada, es una lástima, pero bueno. Es la vida y la vida sigue. ¿Qué han preparado para el día de hoy ustedes? Porque vinimos un año intenso donde las exigencias realmente de buscar temáticas referidas a esa cuestión tan importante que es la discapacidad, los ha puesto siempre frente al desafío y ustedes siempre lo han resuelto. ¿Hoy han pensado en algo? Hay dos temas, Mario. Uno es el balance del año, pero otro de los temas que realmente no se aborda tanto o se aborda de una manera muy conflictiva, pero justamente por ser conflictiva no hay que esquivarla, que es la impronta que viene a la fecha de hoy, ¿no? La fecha del 24 de diciembre, fecha en la que las personas que profesan el cristianismo en cualquiera de sus vertientes, sea anglicana, católica romana, ortodoxa, en cualquiera de las ramas protestantes, celebran la Nochebuena y la Navidad a partir de la medianoche. Si bien sabemos que si aceptamos la verdad de un Jesús histórico, no hablemos acá de una cuestión religiosa, de un Jesús histórico, no nació un 25 de diciembre, eso tiene que ver con la resistencia cultural que los primeros cristianos llevaron adelante frente a la religión del Estado romano. Entonces eso después fue cobrando cuerpo, pero no sé si recordás, Mario, que al principio, en las primeras columnas, hablábamos de estos de los famosos tres modelos, sí, como mapas, ¿no? El modelo de presidencia, el modelo de cuidado intermedio, a lo que después fue el modelo médico rehabilitatorio y finalmente llegar al modelo social. Uh-huh. Entonces, digámosle a los oyentes que esos son etapas que a lo largo de la historia fueron ocurriendo de Exacto. la sociedad o el poder político en relación al tema de las personas con discapacidad. Uh-huh. Claro. También acá tenemos que hacer una corrección a lo que se dice no solo en los medios, sino en muchas publicaciones académicas, porque se plantea como que la historia universal sigue esa secuencia. Realmente no, esto tendríamos que acotarlo al mundo mediterráneo. Lo que pasa es que los occidentales tenemos la costumbre, por esta cosa de ser ombligos del mundo, de la historia es la occidental. Entonces, claro, la historia universal es la europea. Exactamente. Entonces el eurocentrismo. Claro,
El eurocentrismo que lo seguimos teniendo, inclusive quienes nacimos en América, cuando acá a lo mejor se daban cuestiones muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, el modelo de presidencia del que tantas veces hablamos, poníamos el ejemplo de Esparta y de Roma, cuando a la discapacidad, a las personas con discapacidad se las eliminaba prácticamente desde el momento del nacimiento por una cuestión de defectos físicos. Eso es lo que se llamó el modelo de presidencia. Bueno, en otros lugares los defectos físicos no necesariamente llevaban al modelo de presidencia. Por ejemplo, en las civilizaciones, en las culturas precolombinas. En las culturas precolombinas, en la cultura azteca, diríamos que el modelo de presidencia se aplicaba por ejemplo, a las niñas vírgenes que eran ideales para ser sacrificadas a los dioses. Una persona con discapacidad, en ese caso, hablando en criollo, zafaba, ¿no? Pero bueno, el tema pasa por qué impronta o cómo gravitó en el paso de un modelo a otro, el modelo de presidencia, la figura histórica de Jesús, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es la jesulogía, de la que hablaba Leonardo Boff, teólogo de la liberación, y la cristología propiamente dicha, que bueno, ese es el estudio de Jesucristo a la luz de la fe, ¿no? Entonces, más allá de las discusiones si Jesús es un mito construido a partir de la suma de los mitos de las deidades solares o no, bueno, prácticamente hay todo un grupo de historiadores, no necesariamente creyentes, que reconocen la figura pública de alguien, de un personaje que llevó este nombre, que era un nombre común, además, era un nombre común. Con algún liderazgo, ¿no? Con algún liderazgo. Con algún liderazgo y además, digámoslo, enganchándolo con la entrevista con Carlos Leiva, con un programa también, porque habían estado los profetas anteriores a Cristo que tenían un verdadero programa y que era un programa revolucionario. Era un programa de liberación, y era un programa revolucionario, y acá está el tema también, ¿no? Que se ha alabado la figura histórica de Jesús, un programa antiimperialista, ¿por qué no decirlo? Realmente, donde se ponían en crisis un montón de cuestiones. Podríamos decir que bueno, seguramente alguno nos cuestionaría, pero podemos decir abiertamente que dentro de los sectores políticos imperantes en ese momento encaraba una corriente de izquierda, una corriente progresista, y en ese sentido era alguien que lejos de tener una actitud sectaria, se mezclaba con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, y que hablaba de la fraternidad, de romper el sectarismo y de romper también ciertas actitudes entre comillas nacionalistas. Decimos entre comillas para no caer en esto de los espejismos históricos, ¿verdad? Y acá hay un punto clave en el Evangelio de Marcos. Para tomar el tema de la discapacidad, habría que recordar que, por ejemplo, en algunos pasajes de la Biblia se habla de la imposibilidad de los ciegos, de distintas personas con discapacidad de ocupar ciertos lugares y de no ser tenidos en cuenta. Sin embargo, Jesús, si tomamos en el Evangelio de Marcos, que se considera que este texto es histórico porque aparece en los sinópticos y en el llamado Evangelio Q, que sería una especie de documento previo, que una fuente en la que abrevan todos los demás documentos. Se considera que este hecho sí es exacto en un momento en el que el hijo de Timeo, que era un ciego, que estaba al costado del camino, él quiere acercarse cuando viene el profeta, ¿no? Cuando viene Jesús, y él grita, ¿y qué es lo que hace el entorno? Esto está en Marcos 10, del 40 al 46. Lo quieren hacer callar. Es como pasa siempre, ¿no? Está el líder
que quiere tomar contacto con el pueblo, y los que están alrededor, los chupamedias de siempre, los burócratas, los que empiezan a burguesarse, tratan de impedir ese contacto, ¿no? Y bueno, y ahí Jesús toma una posición muy clara, porque además le hacen una pregunta terrible, quienes estaban ahí, que esto muestra cuál era la línea de pensamiento de ese momento, ¿no? Dice Jesús, este tipo, yo lo digo en criollo, ¿no? O sea, aclaremos que Jesús hablaba en arameo, así que es muy posible que, y el entorno también. Le dice, a ver, ¿este por qué es ciego? ¿Por culpa de él o de sus padres? O sea, vamos a detenernos en este punto. ¿Por culpa de él o de sus padres? O sea, ya se tomaba como que la discapacidad era el castigo, era una sanción por una transgresión que podía ser los hijos del adulterio, como se decía en aquel momento. Entonces, por culpa de él o de sus, ya se partía de la base. No, en ningún momento la pregunta era, tuvo un accidente, ¿qué le pudo haber pasado? No. A ver, pero también, Carlos, la ciencia en aquel entonces, o sea, la ciencia aportó mucho, me parece a mí, al cambio cultural. Sí, totalmente. Pero acá Jesús hace una declaración verdaderamente revolucionaria. Les dice, ni por culpa de él, ni por culpa de sus padres. Ajá. O sea, va contra todo el prejuicio. Este pasaje que muchas veces se lee en los distintos templos, católicos, ortodoxos, anglicanos, distintas ramas protestantes, se lo lee a la luz del símbolo, ¿no? Como si fuera algo simbólico. Realmente es un texto impresionante, porque por poco les está diciendo, déjense de joder con esta pavada, ¿no? Ni por culpa de él, ni por culpa declarado en ese entorno, porque a veces perdemos de vista, ¿no? Claro. Declarado en ese entorno, realmente fija una posición de decir, bueno, rompan los prejuicios, terminemos con el estigma, ¿no? Después él sigue, dice, es para que la obra de Dios se manifieste. Bueno, y acá también hay varias interpretaciones, no vamos a entrar en esa parte porque daría por ahí para una discusión de tipo teológica, que no es el sentido de este programa, ni de esta columna. Para la teología de la liberación, ciertamente, para que la obra de Dios se manifieste es hacer un reino igualitario en la tierra, ¿no? Claro. Recordemos, por ejemplo, esa obra monumental de Milton Nascimento y de Elder Cámara, la Misa de los Quilombos, o Misa dos Quilombos, ¿no? Donde reivindica la vida de Zumbi, el líder de los quilombolas de Brasil, comparándola con Moisés. Bueno, entonces, en este punto, realmente, esa declaración consideramos que es la base de lo que sería en principio el cambio de modelo, de un modelo de prescindencia, que obviamente el modelo de prescindencia, como pasa siempre, trata de abrirse paso y de seguir subsistiendo, pero a partir de ahí es cuando, desde el punto de vista subterráneo, se empezaron a llevar adelante otro tipo de conductas frente a la discapacidad. Es una declaración que tiene un enorme peso, insisto, desde el punto de vista histórico, porque se acepta que esas fueron palabras históricas, ¿no? Claro. En ese contexto. Lo que pasa que, claro, estamos hablando todavía, primero, de un movimiento que no había pactado con el poder, o sea, de un movimiento, obviamente también sería injusto decir que todos pactaron con el poder, sabemos que no, sabemos que de hecho hay corrientes en todas las iglesias totalmente progresistas. Por ejemplo, cristianos ortodoxos griegos forman parte del PASOK, del movimiento socialista panhelénico. Muchos se han inclusive levantado en armas contra el Imperio Otomano. O sea, ha habido una alineación, digamos. También recordemos, por ejemplo, los encuentros entre cristianos y marxistas en Chile, es decir, sí, hay puentes de diálogo, ¿no? Y vos sabés, Mario, que recuerdo hace muchos años, acá en Estación Camet, un día
en un pesebre viviente que se hacía acá, cerca de Mar del Plata, había un hombre muy creyente. Y un día, charlando, vino de por medio, comiendo un asadito, él me dijo que su líder político era Alfredo Palacio. Mira. Entonces, claro, surge este interrogante de en las universidades, ¿no? Si tenías fe, vos no podés estar dentro de lo que es una corriente racionalista o una idea socialista y al mismo tiempo. Bueno, y ahí, charlando con él, un hombre de campo, un sacador de papa, un viejo socialista, él decía, los intelectuales dividen todo, decía. En esto no hay contradicción, decía él. Yo puedo ser socialista y ser creyente. Una cosa no impide la otra, decía, ¿no? Claro. Tenemos la misma para mí después, dice, obviamente uno tiene que defender determinadas cosas. Yo no estoy de acuerdo con temas que tienen que ver con el poder, pero me resultó a mí me resultó muy curioso en principio, pero también me abrió la cabeza, ¿no? En ese sentido. Bien. Y bueno, eso es un poco comentar hoy en relación a la Navidad. Sí, Rodrigo. Yo quería volver a esta cuestión que escuchaba con tanta atención que vos contabas, Carlos. Quería volver a este tema de cómo, cuando vos decías que se rompió a través de las manifestaciones de Jesús, se rompió con ese modelo de prescindencia, pero que también decías cómo en la sociedad, la sociedad buscó la manera de seguir con el modelo de prescindencia, y ya no fue quitarle la vida a la persona con discapacidad, pero que sí la hemos tenido hasta hace poco tiempo muy encarnada en nuestra sociedad, donde las personas con discapacidad estaban en la piecita del fondo, ¿no? Sí. Estaban ocultadas, donde las familias tenían a su hijo con discapacidad, y sobre todo los de discapacidad intelectual, que no la socializaban. Y eso no deja de ser un modelo de prescindencia. Claro. Digo, cómo lamentablemente, por suerte Jesús dijo lo que dijo, y logró lo que logró, pero cómo después de casi 2000 años dejaron de escucharlo. ¿No? Bueno, una buena oportunidad para volver entonces en esta Navidad a reivindicar el modelo social de la discapacidad. Y es que la Navidad como punto de encuentro, y creo para quienes profesamos una fe, y para aquellos que la comparten o que comparten el espíritu, digamos, tiene que ser realmente eso, una fiesta de liberación, una fiesta verdaderamente popular, y recordar estos principios, ¿no? Como vos decías, Mario, empalmando con la entrevista anterior, donde realmente había un programa. El Sermón de la Montaña era un programa, ¿no? Felices los pobres, o sea, acá no era joda lo que se decía. Después, claro, el sistema siempre trata de lavar esas cosas. No, en realidad cuando se refiere a los pobres. Sí, no que cuando se refiere a los pobres sí de espíritu, porque esto es para tratar de aplacar las conciencias de los opresores, ¿no? Y bueno, en eso es como que hay que estar en guardia, y lo que marcaba Rodrigo, esto de la piecita del fondo, de qué manera la reacción siempre se abre paso y hace que el prejuicio gravite, ¿no? El prejuicio, esto ni por culpa de él ni de sus padres sigue teniendo o tiene una plena vigencia hoy. ¿No? No hay nada que justifique esto de la marginación. A nosotros nos ha pasado desde la asociación en la que estoy, desde UMASDECA, que es la Unión de Ciegos. A veces nos sorprendemos cuando detectamos, y no hace mucho, recuerdo un caso de hace más o menos unos
12 años atrás, en una localidad vecina a Mar del Plata. Nos enteramos de un niño de 10 años que prácticamente estaba sentado todo el día en su casa. Y cuando la madre iba a trabajar, porque tenía que, también eso es terrible, ¿no? O sea, y es terrible en cuanto al sistema, porque también cargarle únicamente las tintas a la madre me parece de una crueldad enorme. Cuando la señora tenía que ir a trabajar, que iba a hacer limpieza por hora, porque no tenía otro medio de subsistencia, lo llevaba al chico que se sentara, y para que no se le perdiera, lo terminaba atando a la silla o al lugar en el que estaba. Cosas que son tremendas, ¿no? Sí, sí. Pero que hay que verlas en el conjunto, porque enseguida salieron los dedos acusadores contra la madre, que por supuesto nada justifica eso, que haya pasado esto, pero también en qué condiciones estaba esta mujer totalmente desprotegida. Entonces es más fácil para la comunidad buscar a quién tirarle piedras en vez de decir, acá nos tenemos que hacer cargo la sociedad entera de esta situación, que es el modelo social de lo que venimos hablando tanto, ¿no? Así es. Bueno, amigos, me encantó como siempre, y bueno, con realmente una demostración de cultura muy grande por parte de ustedes respecto de hechos históricos, y sobre todo, bueno, para esta Navidad. Y la última pregunta que les hago es cómo ustedes sienten que realmente Nochebuena, Navidad, estas fiestas donde se reúne la familia, donde, en fin, donde se entiende que es un espacio o un tiempo donde se dejan de lado cuestiones personales, diferencias, y la gente se funde en un abrazo amoroso, si se quiere, es aprovechado por la sociedad para superar justamente estos prejuicios o estas cuestiones que sufre la gente con discapacidad, o piensa que pasa inadvertido y que, bueno, es una fiesta más y nada más que eso? Yo creo que lamentablemente es lo segundo. Lamentablemente lo segundo. Puede, no quita, no quiere decir que esto no genere una apertura de pensamiento para algunas personas, pero lamentablemente es ínfimo el resultado, ¿no? Claro. Sí, yo coincido con Rodrigo, coincido plenamente con lo que él dice, porque el contenido verdadero de la Navidad se ha vaciado. E insisto, no hablamos de religión acá, sí, hablamos sí. De un encuentro de liberación, ¿no? Yo coincido con lo que dice Rodrigo. Bueno, habrá que llenar de contenido la Navidad, ¿eh? Nos quedan muchas Navidades por delante, así que habrá que volverle a dar contenido y rescatar a ese Jesús que planteó el cambio de las personas, ese cambio interior de las personas, pero también planteó el cambio en la sociedad, ¿no? Sí, Mario, sí debemos reconocer una cosa, que no sé a qué se puede atribuir, pero sí que, por ejemplo, en las últimas Navidades ha mermado mucho el tema de los fuegos artificiales, ¿bien? Sí. Casualmente teniendo en cuenta no solamente los animales, los pajaritos, los perros, sino también, y ya esto último, lamentablemente últimos, las personas con autismo y Asperger, ¿bien? Que repito, y con esto no estoy quitándole valor a los pájaros, a los animales, pero las personas con discapacidad siempre llegan últimas a estas cuestiones. Bueno, pero bueno, por suerte se está tomando conciencia. Nos queda un sabor un poco triste en algún sentido, pero siempre es bueno para la reflexión. Así que bueno, esta noche brindaremos por la liberación, por la hermandad y por la igualdad. Un abrazo grande, Mario. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Mario, y una muy feliz Navidad para las oyentes y para los oyentes de este programa. Muy bien, igualmente para ustedes, para sus familias y para todos los marplatenses. Feliz Nochebuena y Navidad. Hasta la próxima. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos y Rodrigo Romera,